¿por qué prosperan los impíos y sufren los justos? Esta es una pregunta que por años yo me he estado haciendo. De hecho, he escuchado a personas hacerse esta misma pregunta. ¿Por qué hay personas que son malas, malvadas, personas que son delincuentes, y usted los ve como que están prosperando, como que les va bien, como que tienen dinero y los negocios les funcionan y se ven como si estuvieran felices, y son personas malas? Y por otro lado hay personas que se ve que son nobles, personas tranquilas, trabajadoras, personas decentes, personas que aman a su familia, y usted los ve sufrir, los ve padecer enfermedades, problemas financieros, cosas que vienen terriblemente a su vida. Y esta pregunta siempre está ahí delante de nosotros. Inclusive hay ateos que me han hecho la pregunta, me han dicho, ¿cómo es posible que si ustedes sirven a un Dios bueno, les pasan tantas cosas malas? ¿Cómo es posible que un Dios bueno permita que sucedan tantas cosas malas? Bueno, después de años indagando, orando y sin tener respuesta, yo creo haber hallado la respuesta a estas preguntas. Y hoy lo voy a compartir con usted. Si está listo, ya comenzamos. Yo creo haber hallado la respuesta a estas preguntas hace unos meses atrás, escuchando a un judío hasídico hablar sobre algo de la Torah y explicar por qué dentro del judaísmo ellos lo ven de esta manera. ¿Por qué razón Dios permite que algunos prosperen, algunos que son malos, algunos que no aman a Dios, algunos que rechazan a Dios? ¿Por qué permite Dios que ellos prosperen mientras que gente buena, gente que ama a Dios, sufre tanto? Y a mí me llamó mucho la atención lo que dijo esta persona. Y no exactamente me dio la respuesta, pero usted sabe cuando se le prende a usted el foco, cuando es iluminado, cuando usted de pronto dice, aquí está la respuesta. Vino a mi mente primero la parábola del rico y Lázaro, algo muy tremendamente en esta palabra que es revelatorio y tomó vida. Usted sabe cuando usted está leyendo un texto y ese texto toma vida en su vida, y yo dije, aquí. Y luego el Señor me llevó a un salmo. Estaba en el hospital yo, en la sala de emergencia por una situación hace meses, y en esa situación, de hecho estaba yo padeciendo una prueba tremenda. Usted no se dio cuenta, pero cuando estaba yo enseñando la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, yo estaba completamente sordo. Yo perdí el oír del lado izquierdo por completo, y el lado derecho no podía oír casi nada. Y en esa serie yo la estaba grabando sin oírme. Simplemente estaba hablando, pero no me estaba oyendo. Así hice la serie a los Gálatas. Y yo sé que usted ni cuenta se dio. Pero yo estaba padeciendo, y un médico inclusive me dijo que yo iba a quedar sordo para toda la vida. Milagrosamente Dios puso su mano y yo estoy bien. Y yo escucho completamente bien después de estar semanas sin oír. Y fue un momento bien difícil para mí. Pero a Dios gracias, el Señor obró en mi vida y yo oigo bien. Pero estaba yo en el hospital, en el cuarto de emergencia, meditando sobre algunos textos bíblicos, y me vino un salmo a la mente. Y lo que hice fue que lo anoté. Y desde entonces lo he tenido anotado, y desde entonces he estado indagando, estudiando más sobre este asunto. Finalmente yo creo que tengo algo muy tremendo que comunicar con usted en esta hora. Y le voy a pedir que usted abra conmigo para comenzar en los Salmos, y vamos a ir al Salmo 92. Dicho sea de paso, antes de entrar al Salmo,
Yo todo esto lo tengo en una guía de estudio y se la voy a poner en pantalla, y si usted quiere descargarla es totalmente gratis, y ahí están todos los textos bíblicos y todas las notas. Usted los puede enseñar para enseñar en su congregación. Muchos pastores lo están haciendo y para mí es de mucho gozo también en grupos de estudio. Sí. Venga conmigo al Salmo, vamos al Salmo 92. Vamos a comenzar por ahí. Y le doy la bienvenida a todos los que están estudiando la palabra de Dios con nosotros desde cualquier lugar que usted se conecte este jueves, como hacemos todos los jueves aquí en tiempo real, con chat en vivo, en comunidad, estudiando la palabra de Dios. Para mí es un gozo tremendo estar con ustedes aquí, verdaderamente. Cada jueves es un gozo estar aquí con ustedes. Vamos al texto y mira lo que dice. Y vamos a comenzar. De entrada le voy a dar la respuesta. No lo voy a hacer esperar hasta el final del estudio para darle la respuesta. Se lo voy a dar de entrada y después le voy a hablar más sobre las cosas que tú estás pasando, y le voy a explicar, le voy a dar exactamente, le digo algo, qué esperanza tenemos en medio de los padecimientos, porque tú estás padeciendo algo, o estuviste padeciendo algo, o vas a padecer algo. O estuviste en una prueba, o estás en una prueba, o vas para una prueba, porque esa es la realidad de esta vida. Siempre somos probados. Y cómo tener esperanza en medio de los padecimientos. Y voy a hablarle a usted de cómo Dios piensa, qué es lo que Dios piensa cuando tú estás en medio de la prueba, y voy a hablarle de la salida de la prueba, y le voy a enseñar en esta hora cómo, escuche bien esto, cómo hacer o qué hacer mientras dura la prueba. Cuando tú eres probado, ¿qué es lo correcto hacer? Y cómo no desperdiciar esa prueba. Esto es algo tremendo porque Dios va a bendecirte en medio de la prueba. Le voy a entregar 8 maneras de desperdiciar la prueba. 4 cosas que tú puedes hacer para desperdiciar la prueba. O en otras palabras, que no debes hacer. Sí, para no desperdiciar la prueba. Pero bueno, lo tengo así en nota positiva. Entonces, vamos al texto de una vez. Y miren lo que dice aquí el Salmo. Dice, cuando brotan los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Los impíos son los que hacen el mal. Son los pecadores. Son los que no aman a Dios, o los que rechazan a Dios, los que persisten conscientemente en hacer el mal. El impío no es una persona que se equivoca, comete un error o peca, porque los justos pecan, los justos cometen errores. ¿Me está siguiendo acá? Gente buena comete errores. Sí, cuando hablo de gente buena es de la bondad natural que tú ves en las personas. Yo sé que la Biblia dice, Jesús dijo que no hay bueno ni aun uno. Sí, y en el capítulo 3 de Romanos dice que todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, nadie busca a Dios, nadie hace lo bueno. Eso ya lo dice el texto, y eso es la depravación total del hombre. Pero cuando hablo de bueno, acá en este aspecto, estoy hablando de bondad. Hay personas que en su estado natural, aún antes de ser creyentes, tienen una bondad en su vida, porque nosotros cargamos la imagen de Dios como criaturas. Todos fuimos creados por Dios, y aún los que todavía no han venido a Cristo a veces muestran bondad en sus acciones, porque la imagen del Dios invisible está en nosotros como criaturas, como seres creados. Entonces, no todo el mundo es totalmente malo. De igual manera que no todo el mundo es totalmente bueno. Y eso es algo importante. Eso lo puedo explicar más adelante, quizás de otro día. Pero, ¿quiénes son los impíos? Los impíos son los que hacen el mal, o los que persisten en hacer el mal, los desobedientes. Sí, cuando brotan los impíos como la hierba, en otras palabras, cuando florecen, y aquí dice la palabra florecen, dice cuando brotan los impíos, los malos, cuando brotan los impíos como la hierba, y florecen todos los que hacen iniquidad. Cuando usted ve a una persona que es mala y prospera, a veces es su jefe, a veces es el dueño de la compañía donde usted trabaja, usted sabe que es una persona mala, pero tiene mucho dinero y parece que todo le va bien, pero esa persona detesta a Dios, a veces hasta maldice, y usted ve que le sigue yendo bien. Como me dijo un amigo mío que es empresario, hace unos años atrás me dijo, oye, dice, ¿por qué razón gente que son súper mala viven tantos años? Me dice,
Él estaba cuestionando mi fe y me dice, ¿por qué personas que son tan malas, por qué duran tantos años, por qué viven larga vida? Y yo en ese momento no tenía que responderle. Yo estaba indagando, por años indagando esto y no tenía que responderle. Pero, porque hay respuestas fabricadas. Hay personas que buscan una respuesta fabricada, pero esa respuesta como que no es la correcta o le falta a esa respuesta. Sí. Bueno, acá en el texto, mire lo que dice. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad. ¿Por qué prosperan los injustos? ¿Por qué prosperan los impíos? David cuestionaba a Dios y le decía, ¿por qué al malo le va bien en su camino? Dice que cuando brotan impíos, dice como la hierba, y florecen todos los que hacen iniquidad. Florecen todos los que hacen iniquidad. Aquí te dice el texto para lo que, y yo lo tengo, para lo que es, dije, y yo lo tengo subrayado aquí en amarillo. Dice, es para ser destruidos eternamente. ¿Para qué le va bien al impío? ¿Por qué Dios permite que al impío le vaya bien? ¿Por qué Dios permite que a gente mala les vaya bien? Dice el texto que es para ser destruidos eternamente. Esto está tremendo. Le voy a dar otro texto más y entonces voy a regresar y voy a explicar esto bien. Lo voy a explicar bien. Sí, y entonces lo vamos a entender correctamente. Porque Dios permite que algunos prosperen en esta vida, pero luego no les permite vivir en la eternidad. Y por otro lado, Dios permite que algunos justos sufran en esta vida mientras los está preparando para la eternidad. Y esto nos va a dar a nosotros una visión de cómo Dios piensa en cuanto a los sufrimientos. Antes en la buena teología bíblica se enseñaba, o en la buena doctrina de la iglesia, se enseñaba lo que se conoce como la doctrina de sufrimientos. De eso no se habla hoy en día, eso no es popular. La gente no quiere oír eso, la gente quiere que tú les digas que todo le va a ir bien y que le profetices que va a tener abundancia y que todo el mundo le va a querer y que nunca se va a enfermar. Eso es lo que la gente quiere. Por eso es que usted va a muchas iglesias los domingos y todo lo que usted oye es un evangelio antropocéntrico, un evangelio que está concentrado en el bienestar temporal del ser humano. ¿Cómo tener una mejor vida ahora? Sí, y verdaderamente el evangelio abarca mucho más. Sí, Dios quiere que tú estés contento. Dios quiere que tú tengas gozo en medio de las pruebas. Dios no te quita las pruebas para que tú tengas gozo sin pruebas. Estas dos cosas pueden ir paralelamente. Tú puedes ser probado y vivir en gozo a la vez. Yo le expliqué la otra vez que es como un tren que tiene dos rieles. Usted sabe, la línea del tren tiene dos rieles. Y en uno vienen las pruebas y por el otro vienen cosas buenas. Viene el gozo. Sí, el gozo del Señor, que es mi fortaleza en medio de la prueba. Pero no me quiero adelantar. Vamos al texto en Lucas y usted va a ver algo aquí en la parábola de el rico y Lázaro. Y le voy a decir algo. Vamos a ir un poquito atrás. Voy a comenzarlo a usted me voy a concentrar en el versículo 25, pero antes de eso, vamos a ver un poquito de contexto aquí en el texto y usted va a ver algo muy tremendo en este diálogo aquí. Entonces, vamos a ir rapidito, vamos a tocar el contexto, ¿sí? Venga conmigo, vamos a ver algunos versículos aquí para que usted vea el contexto bíblico. Y los que son nuevos en Cristo, que no conocen bien la parábola, verdaderamente, en realidad decimos siempre que es una parábola, pero aquí hay mención de personajes reales y las parábolas usualmente no tienen mención de personajes reales. Entonces esto se puede tratar como un evento, como algo que sucede verdaderamente y no como una parábola. Pero bueno, vamos acá. Había un hombre rico, diga conmigo, hombre rico. Sabemos de quién está hablando el texto. Que se vestía de púrpura y lino fino. Esa es buena ropa.
Sí, y hacía cada día banquete con esplendidez. Este es un rico, una persona a quien le va bien. A esta persona le va bien en esta vida. Esta persona se viste bien, come bien, hace fiestas. Eso es lo que quieren la gente allá afuera. Vestirse bien, comer bien y hacer fiestas. Había también, verso 20, había también un mendigo llamado Lázaro. Lázaro. ¿Se acuerda? El rico y Lázaro. Que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Donde estaba la puerta de aquel que estaba haciendo fiestas, ahí estaba Lázaro y tenía llagas. Dice que estaba echado. No dice que estaba sentado ni que estaba acostado. Dice que estaba echado, como si fuera un perro. Como los perros se echan. Los animales son los que se echan. Las vacas se echan sobre la hierba. Estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y dice, ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, de las sobras, de lo que sobraba. Sí, bueno, aquí tenemos algo muy interesante en el texto que nos está diciendo a nosotros aquí. Que estaba a la puerta, pero también dice que ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa. El texto nos va a entender que estaba en la puerta, pero también parece que en alguna ocasión estaba al lado de la mesa donde estaban estos haciendo banquete. Sí, dice, dice ansiaba, esto viene de ansiedad, ansiaba, o también se puede traducir deseaba, saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. ¿Quiénes son los que comen de las migajas que caen de la mesa? No son los perros. La Biblia habla muy bien de eso. Los perros saciándose de las migajas. Ahora, dice aquí, y aún los perros, aquí está a lo que quiero llegar, venían y le lamían las llagas. Él deseaba comer lo que quizás pudiera comer un perro. Qué situación más terrible. Eso es sufrimiento. ¿Cuántos están conmigo acá? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo de que esto es un verdadero sufrimiento? Si usted tiene llagas, usted se va al libro de Job y usted ve a Job cómo sufre. Y eso lo vamos a tratar en unos minutos. Y cómo está lleno de una sarna, que es llagas en la piel, ardiendo todo el tiempo. ¿Y cuál es la actitud que Job tiene en cuanto a esa prueba? Lo que nos deja a nosotros saber que él era justo. Pero vamos allá. Dice de la mesa del rico. Dice que quería comer las sobras, las migajas que sobraban de la mesa del rico. Dice, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Le pasaban la lengua por las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ya anteriormente yo he explicado acá, y usted lo puede encontrar acá en el canal, exactamente qué es el seno de Abraham o qué era el seno de Abraham. Era el lugar donde estaban los justos esperando redención. Jesús tenía que ir a la cruz para que Jesús, después de haber ido a la cruz, después de él haber ido a la cruz, descender a las profundidades y tomar a la cautividad, que son los justos, y traspasarlos al tercer cielo, en otras palabras, al paraíso. ¿Se acuerda cuando Jesús estaba en la cruz, el ladrón que estaba en la cruz, que le dice, acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino? Y él le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y dónde es el paraíso? Bueno, el paraíso tenía que ser traspasado. En ese lugar donde estaban los justos esperando, en el Seol, esperando que Jesucristo cumpliera con ese sacrificio perfecto que les iba a traerse redención, porque ellos miraban a la salvación en futuro. Para ellos la salvación estaba en futuro. Cuando Jesús los levanta a esa cautividad y se los lleva, los traspasa, ahí el seno de Abraham es traspasado. Eso es teología, eso es escatología, y eso lo enseño yo en detalles acá y en cursos, usted lo puede encontrar. Ahora, dice aquí que fue llevado por los ángeles. ¿Por qué? Porque la persona que va a morir, y eso lo vemos en varios lugares de la Escritura, nosotros vemos personas que mueren y son llevados por ángeles. Ángeles vienen a esperar
Sí, en el momento en que esta persona entrega el último respiro y ellos son los que los traspasan. No, eso también lo tengo yo en angelología, en la doctrina de los ángeles, explico también eso. Ahora dice, al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Quiere decir que el Lázaro muere y por ángeles es llevado al seno de Abraham. El rico muere y es sepultado. Es sepultado. Ahora, el Hades, aquí le llama Hades, es lo mismo que Seol, depende del tiempo del texto. En el Hades alzó lo que un lugar se le llamaba Seol, también se le llama Hades. En el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Está hablando del rico, estaba atormentado. Y vio lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Por qué los vio? Porque este seno de Abraham, este lugar, el Hades, estaba dividido por una cima, y en un lugar estaban los justos y en otro lugar estaban los que estaban esperando castigo. No, o ya estaban sufriendo castigo, más bien dicho. No, acuérdense que el Hades va a ser echado en el día final, va a ser echado al lago de fuego, donde los que están castigados van a permanecer ahí por la eternidad. Todavía eso no ha sucedido. El Hades está ahí, donde está. Y los impíos terminan en el Hades. Los que rechazan a Jesucristo terminan en el Hades. Yo no voy a explicar ahora por qué, pero esto es una demostración de la justicia de Dios, que es un Dios justo, amoroso, pero también es justo. Pero vamos a ir avanzando. Dice, y vio lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Lázaro, el que tenía llagas, a quien los perros venían y lamían sus llagas, que pasó hambre en esta vida, que era pobre, termina en el seno de Abraham, donde están los justos. Sí, y el rico está siendo atormentado en el lado donde están los impíos. Entonces, dando voces, dijo, Padre Abraham, este es el rico, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estaba en tormento, porque estoy atormentado en esta llama. Y esto le da a usted una visión de cómo es ese castigo eterno, literalmente. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Dios le permite a los impíos, como leímos en el Salmo, les permite disfrutar sus bienes en esta vida. ¿Me está viendo acá? Dios se lo permite. Dios les permite que les vaya bien en esta vida, pero eso es todo lo que van a tener. El día que mueren, se acabó la fiesta. Y Dios permite que los justos padezcan en esta vida mientras los está preparando para la eternidad. Porque cuando tú tienes padecimientos, tú te acercas a Dios. Cuando tú estás sufriendo, tú buscas de Dios. Esto es una de las cosas buenas que trae la prueba. Tú te santificas, te purificas, te acercas. Aunque has sido santificado con una sola ofrenda para siempre, en tu proceso de crecimiento en el Evangelio, eres pasado por el fuego de la prueba. Y luego, más puro que el oro, sales al otro lado. No, escuche bien esto. Esto es lo que le dice Abraham al rico. Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Ahí está. Ese es el texto que abrió los ojos de mi entendimiento en cuanto a esto. ¿Por qué sufren los justos?
¿Por qué a los impíos le va bien en esta tierra y los justos sufren en esta tierra? Yo no estoy diciendo que un justo no pueda prosperar, pero aún en medio de la prosperidad, porque Dios le da la habilidad a algunos justos de hacer empresa. Acuérdense ustedes de eso. Hay justos piadosos, hay justos que prosperan económicamente, pero también a la vez tienen sufrimientos. ¿Me está siguiendo acá? Entonces, Abraham le dice, a ti te fue bien en la tierra, tú viviste bien, tú hiciste fiesta, tú comiste, tú te vestiste bien, ahora eres atormentado. ¿Por qué razón? Porque a ti no te interesó Dios durante esta vida. Mientras estabas vivo, no buscaste a Dios, no te interesó las cosas de Dios, lo rechazaste, no lo necesitabas, porque muchos ricos en este siglo dependen de su riqueza, su confianza, como dice el texto, está puesta en las riquezas, no en Dios. Las riquezas son su Dios. ¿Me está siguiendo? Y el que está padeciendo pruebas, aquel que pertenece a Dios, aquel que ama al Señor, pero a pesar de estar en Cristo, sufre pruebas, quizás no se da cuenta de que el Señor está usando estas pruebas para mantenerlo cerca, en comunión, creciendo, dependiendo de Dios, para entonces en la eternidad manifestar esa gracia por medio de la cual le salvó y tenerlo con él. Dice, este es consolado aquí. Dice Abraham de Lázaro. Lázaro es consolado aquí. Allá sufrió, pero aquí es consolado. Sí, no, venga conmigo otra vez al Salmo y entonces voy a darle lo que dice, lo que tengo aquí escrito en la guía de estudio. Vamos al Salmo otra vez. Dígame que esto tiene sentido. Gloria a Jesús. Yo creo que Dios nos ha regalado a nosotros la explicación de algo y esto es algo muy tremendo para mi vida. Yo lo aprecio mucho porque a veces yo estudio texto, estudio cosas y hay cosas que no entiendo honestamente y las indago y le pregunto al Señor por tiempo. Y es hora de gozarnos cuando el Señor nos entrega la respuesta a algo. La Biblia dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová Dios, más las reveladas a nosotros y a nuestros hijos. Entonces, hay cosas que Dios guarda y no te las quiere dar. Sí, dice que para él es bueno retener un secreto. Dice para el rey conocerlo, pero para Dios es bueno retenerlo. Y Dios a veces no nos enseña cosas por alguna razón, no nos las quiere enseñar. Pero de pronto, por el Espíritu Santo, Él nos da luz en algo. Y yo creo que esto es lo que hemos recibido. Y yo estoy gozoso, verdaderamente. Yo me gozo en poder compartir esto con usted, porque entonces mis pruebas tienen sentido. Mis pruebas tienen sentido y las tuyas también. Vamos otra vez acá. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Dios les permite que les vaya bien en este siglo, pero después le pasa la cuenta. En el lenguaje de nosotros, de nuestra América Latina, Dios los deja, les da lazo, les da cordel, o deja que la cuerda se estire, o la soga, no sé cómo le digan en su país, cuerda, soga, cordel. Le da cordel, los deja, pero luego les recoge el cordel. Es como cuando uno está en la pesca. No sé si a usted le gusta la pesquería, a mí me gusta pescar. Recuerde, yo nací en un pueblito cerquita de una playa y a mí me gusta pescar. Y cuando uno está pescando, especialmente si estás en un barco y agarras un pez grande, enganchas un pez grande en el anzuelo, eso no es fácil. Y hay peces que usted no puede simplemente alar el anzuelo. Usted tiene que a veces dejarlos y cansarlos. Esto es algo que yo aprendí de niño. Y cuando usted se da cuenta que el pez es grande, y uno se da cuenta por la manera, con la fuerza que alan el anzuelo y la pita, que es aquel nylon que está conectado al anzuelo. Ese pez está atrapado en el anzuelo y usted siente que le está alando y duro, y duro, y duro. Y entonces usted tiene que aprender a zafar el cordel, darle, nos decimos nosotros allá en nuestro lenguaje, darle pita. En otras palabras, déjalo que se vaya y luego recógele. Y déjalo que se vaya un ratito, le das un poco más de cuerda y luego lo recoges otra vez.
hasta el momento en que ya te lo traes a donde tú lo quieres tener y ahí tiras el gancho y lo sacas del agua. Es un arte. Pescar peces grandes es un arte. ¿Me está siguiendo acá? Y es igual. Dios al impío lo deja. Él le da cuerda, le da hilo. Como le damos hilo al papalote, no sé si en su país hay papalotes, aquí hay otra ilustración. El cometa, se le dice en algunos países, es un papalote que uno hace como de un papel de China, un papel fino, y lo adorna y le pone colores. De niños hacíamos eso nosotros, a mano lo hacíamos en mi pueblo. Y cuando viene el viento, usted le empieza a dar hilo. Y lo deja que se extiende, que se extiende, que se extienda el papalote. Y a veces tenemos un rollo así de mucho hilo y lo dejamos que se extienda y que se vaya lejos el papalote. Y usted lo ve allá lejos, que casi no se ve allá lejos, volando allá en el... Yo he hecho esto con mis hijos, sí. Recientemente lo estaba haciendo en una playa con familiares de nosotros y unos niños que estaban ahí y estábamos toda la familia y estaba enseñándoles a ellos a cómo volar un papalote. O un cometa, dígame cómo se llama en su país, verdaderamente, ¿sí? Y yo recuerdo que después empezabas a recogerlo. Empezabas a recoger el hilo, recogerlo hasta que lo traías a ti otra vez. Y yo pienso eso, que Dios con el impío hace como nosotros con el papalote. Dios le da hilo. Deja que te vaya bien, haz fiesta, diviértete, gasta, malusa, trata mal a otra gente, húndete más, en otras palabras, lejos, la puerta ancha que conduce a perdición, ¿verdad? Pero a los que son de Él, Dios los mantiene cerquita. La puerta estrecha, entran por la puerta estrecha, donde hay padecimientos, donde hay persecuciones, porque todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. El texto es claro en esto. Tú no puedes ser un seguidor de Cristo sin padecer. Amados, si tú confiesas a Jesús como Señor de tu vida públicamente, la gente se va a burlar, te van a perseguir, te van a criticar. Vas a padecer. Entonces, en este camino en el que nosotros estamos, padecemos en esta tierra. Pero luego tenemos la eternidad. Dios nos recompensa en la eternidad. Sí, y hay recompensas, dicho sea de paso, hay galardones para el justo. No, nosotros somos justos, no por nuestra propia justicia. Nosotros somos justos porque hemos sido justificados por gracia. Dios nos imputó su justicia. Él tomó nuestro pecado y a cambio de eso nos dio su justicia, nos hizo justos, que quiere decir que estamos bien delante de Él. Cuando yo hablo de justos acá, yo no estoy usando la terminología de una manera antiguo testamentaria. Sería aquel que trata de ser justo ofreciendo sacrificio por medio de sus obras. Estamos hablando de los que hemos sido justificados por gracia. El justo por la fe vivirá, dice el texto. No, el texto que, oiga, empezó la reforma, dicho sea de paso. Aunque habían unos reformadores por ahí antes que Lutero, pero este fue el texto que le abrió a Lutero los ojos, el entendimiento, y le dijo, la justificación es por fe solamente. Gloria a Jesús. Y eso es lo que predicamos en este ministerio. Justificación por fe. Estamos en un nuevo pacto, ¿sí? No de obras, sino de fe, un pacto de fe. Somos justificados por fe. Y las obras, bueno, fueron preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas. Usted camina en buenas obras. ¿Por qué? Porque ya fue justificado. Usted eso ya lo sabe. Ahora, yo tengo algo aquí en la guía de estudio y se lo voy a compartir, lo voy a poner en pantalla para que usted vea algunos de mis pensamientos en esto y los tuve que escribir y se los voy a compartir. Y aquí está algo que escribí. Los malos reciben sus bienes en vida y disfrutan sin importarles Dios. Como viven sin Dios, al final son castigados por la eternidad. Eso no quiere decir que si te portas bien te salves y si te portas mal te pierdes. Nosotros sabemos que fuimos salvos no por nuestra obediencia, sino la obediencia de Cristo, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ya lo sabemos, ¿verdad que sí o no? Pero como resultado de esa transformación que ha ocurrido en nosotros caminamos en justicia.
Hacemos el bien. Puedes fallar, pero no permaneces en el fallo. Puedes caer, pero no te quedas caído. ¿Me está viendo acá? Puedes pecar, pero no te quedas en el pecado. Siempre regresas. Sí, la diferencia entre el justo y el impío en esto es que el justo peca, pero enseguida regresa. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra arrepentimiento? Metanoia. ¿Qué quiere decir? Regresas de nuevo. Tomas una dirección contraria. Pero el impío no. El impío peca deliberadamente, como dice Juan, permanece en pecado. Y eso hay una diferencia muy grande entre estas dos cosas. Una persona que comete un error, falla por debilidad, pero enseguida cree en Jesucristo, que el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz fue suficiente para limpiarse y sabe sacudirse el polvo y levantarse y seguir adelante. El impío no hace eso. El impío permanece impío. El impío permanece pecando, deliberadamente haciendo el mal. Y algunos ni conciencia tienen de eso porque su conciencia está ya endurecida. ¿Cuántos están conmigo aquí? Entonces, como puse yo aquí en la guía de estudio, los malos reciben sus bienes en vida y disfrutan sin importarles Dios. Como viven sin Dios, al final son castigados. Por el contrario, los justos sufren en esta tierra, lo que los hace acercarse y depender de Dios. Cuando tú eres probado, tú dependes de Dios. Dios usa las aflicciones para atraernos a Él. Como estás en Él, al morir, vas a su presencia por la eternidad. ¿Me estás siguiendo acá? Una vez que el Señor te salva, una vez que te recibe como hijo, el Señor te disciplina, ahí lo dice Hebreos claramente, porque somos hijos, recibimos la disciplina de hijos. Sí, si no recibimos disciplina, bueno, es porque somos bastardos, así dice el texto. Pero el Dios que ama, disciplina. ¿Me está viendo acá? Y esto es un principio. Entonces, para resumir estas dos ideas y luego entrar en lo que es esperanza, le voy a hablar de lo que es esperanza para tus padecimientos. Pero para resumir esto, aquí está en dos oraciones. Uno, el malo tiene todo aquí, pero nada allá. El justo tiene poco aquí, pero todo allá. ¿Cuánto dicen gloria a Jesús por eso? Sí, el malo disfruta acá y parece que todo le va bien. Pero luego, en la eternidad, padece desesperación. En la eternidad, padece castigo. El justo, que fue justificado por fe, padece en esta tierra. Padece. Tiene poco. Posiblemente estamos hablando de pobreza literalmente. Y aún no. Si algunos justos que tienen la habilidad de hacer empresa y la habilidad de usar sus recursos para glorificar a Dios, porque Dios te da a veces la habilidad de hacer empresa de manera que lo uses para glorificar su nombre, porque predicar el evangelio cuesta. Y estos justos ponen esas riquezas en las manos de Dios para glorificar a Dios, de tal manera que estos también padecen en este siglo. Sí, porque yo no tengo una teología antirrica. En otras palabras, no creo yo bíblicamente que pobreza es sinónimo de santidad. Para nada. Para nada. Dios puede prosperar tu camino materialmente también y te puede multiplicar. Bíblicamente, no estoy hablando del falso evangelio de la prosperidad, donde uno que está arriba de la pirámide te dice que le des tanta cantidad de dinero y si le das tanta cantidad de dinero, Dios te va a dar esto a cambio. Eso es mercadería, eso no es lo que estamos hablando aquí. Estoy hablando de aquel que con el temor de Dios es buen mayordomo y usa los recursos que Dios pone en su mano y los multiplica de manera que son para beneficio del evangelio, para cuidar a las viudas, cuidar a los pobres, cuidar a los huérfanos, hacer obras públicas, atender a los que tienen necesidad, financiar misiones para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Bueno, muchos hacen
eso. Jesús tenía en su ministerio mujeres piadosas, eran parte del equipo. No eran solo 12 apóstoles, estaban los 12 apóstoles. Apóstoles eran 12, pero había muchos discípulos, muchos, y entre ellos había mujeres. Dice que piadosas, eran mujeres que financiaban lo que estaba sucediendo, la operación. Sí, gloria a Jesús. Bernabé, por ejemplo, usted lo ve ahí en el libro de los Hechos. Bernabé era un hombre rico, era un hombre que tenía riquezas. Hay inclusive historia extrabíblica que nos enseñan eso. Pero bueno, lo que quiero decir es que al malo sí no tiene limitaciones. Al malo le va bien acá, amado. Hay malos que le va súper mal. Esos son los malos de malos de malos de malos. Pero hay malos que les va bien. Nosotros estamos aquí respondiendo a esa pregunta. ¿Por qué le va bien a estas personas que son malas? ¿Por qué le va bien a estos ingratos? ¿Por qué le va bien a estos impíos? A estos que se aprovechan de otros, a estos que explotan, a estos que son dueños de empresas y explotan a sus trabajadores y los esclavizan. ¿Me está siguiendo acá? O le roban a la gente cuando les venden cosas. ¿Por qué les va bien? Bueno, ya usted tiene la respuesta en este siglo. Ahora, tú que eres justo por gracia y que padeces cosas, o sea, algunas cosas que yo te quiero dar hoy en cuanto a los padecimientos, y es esperanza para tus padecimientos. Y lo primero que te quiero entregar, aquí está en la guía de estudio, Dios no te está castigando. Si tú estás padeciendo, y lo peor que puede tener una persona cuando está padeciendo es pensar que es un castigo de parte de Dios. Y eso yo lo padecí antes, porque a mí cuando yo era chiquito, yo era monaguillo y crecí dentro de la iglesia de Roma, y a mí me decían que Dios me iba a castigar. Todo el tiempo me estaban diciendo, Dios te va a castigar, Dios te va a castigar. Si te portas mal, Dios te va a castigar. Y si haces esto, Dios te va a castigar. Y eso yo tenía una mentalidad de castigo. Yo pensaba siempre que Dios me iba a castigar. Mi abuela, por desconocimiento, que me amaba mucho y siempre apoyó el llamado de Dios en mi vida. Pero cuando estaba yo chiquito, abuela, cada vez que yo hacía algo, si dice una mala palabra, Dios te va a castigar. Si te enojas, Dios te va a castigar. Y si hace esto, imagínese usted, yo era un niño travieso y siempre estaba haciendo travesuras, pero cada vez que yo hacía una travesura, entonces yo entraba en miedo, esperando el castigo. Tenía expectación de castigo en lugar de expectación de cosas buenas, como lo explico en un libro ahí. De hecho, se lo voy a poner abajo y se lo voy a regalar. Si usted lo quiere, es un libro gratis. Gran expectación de cosas buenas, creo que se llama así el libro. Búsquelo ahí debajo y se lo voy a regalar. Porque yo tenía expectación de cosas malas. Yo siempre estaba esperando de que cada vez que hacía algo, Dios me va a castigar. Si me iba mal y tenía una prueba, es porque Dios me estaba castigando. Si me enfermaba, era porque Dios me estaba castigando. Pero eso no es correcto. Eso no es lo que dice el texto bíblico. Si tú estás pasando una prueba, no tienes que pensar de esa manera que Dios te está castigando. ¿Sabe por qué? Mire lo que dice el texto, Isaías 53:5, dice, mas Él, hablando de Cristo, en el futuro, proféticamente, dice aquí, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, dice, molido por nuestros pecados. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Ya Cristo fue castigado en mi lugar. Luego dice el texto, y por su llaga fuimos curados. Y yo sé que dentro del pentecostalismo y los movimientos carismáticos este texto lo usan exclusivamente para sanidad física. Yo creo que el texto tiene mucho más. Yo creo que el texto está hablando de cómo el alma es sanada, cómo somos sanados espiritualmente, cómo nuestra lepra espiritual es levantada cuando venimos a Cristo. Pero bueno, aquí dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Cuando tú estás padeciendo una prueba, no pienses que estás siendo castigado. Si tú estás en Cristo, amado, escuche bien, si tú estás en Cristo, tu pecado ya fue borrado, fue echado en el fondo de la mar, dice el texto. Dios no se acuerda más de tu pecado, dice Hebreos. No me acordaré más de sus pecados ni sus rebeliones, dice otro texto, iniquidades. Sí, y también depende de la traducción. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Entonces Dios no te está castigando. Quítate eso de la mente, que Dios está enojado contigo y que tú tienes que estar esperando castigo todo el tiempo. Amado, así no se puede vivir. Una de las seguridades que nos da la gracia de Dios es que podemos estar con una conciencia tranquila de que el sacrificio de Cristo en la cruz fue suficiente para limpiarnos una vez y para siempre. ¿Me está siguiendo acá? Ahora, número 2.
La salida a tu prueba ya está diseñada. Estas son cosas que tú necesitas saber cuando estás padeciendo. La salida a tu prueba ya está diseñada. Sí, vamos al texto ahí en 1 Corintios, capítulo 10, verso 13, y yo estoy leyendo en la Reina Valera 1960. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación. También aquí la palabra se puede traducir prueba, que no sea humana. Pero fiel es Dios que nos dice que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Toda, vamos a traducirlo como prueba, como dicen algunas traducciones. Toda prueba, en este caso es tentación, pero dice toda prueba, porque tú eres tentado cuando eres probado. Eres tentado a maldecir, eres tentado a apartarte de Dios. Usted sabe eso, acuérdese de Job. La mujer de Job le dice, maldice a Dios y muérete. Sí, y entonces Job le responde y dice, sueles hablar como las mujeres fatuas. En otras palabras, no tienes inteligencia. Cuando viene la prueba, él dice que también dará también juntamente con la prueba la salida. Cuando entra la prueba, también entra la salida. En el momento que tú empiezas a padecer algo, en ese momento ya Dios creó la salida a tu prueba. Quiere decir que todo padecimiento es temporal. Aun cuando te enfermas y mueres de esa enfermedad, es temporal, porque usted va a graduarse en el momento en que pasas de este mundo, en el momento que entregas este tabernáculo, este cuerpo de humillación, en el momento en que lo entregas y entras a la presencia de Dios. Ya ahí no hay dolor, no hay llanto, no hay padecimiento. ¿Me está siguiendo? Amado, toda prueba es temporal, pero mucha prueba se acaba aquí. Y tú tienes que tener la mentalidad esa, que toda prueba es temporal. Dígalo conmigo, toda prueba es temporal. Sí, y cuando tú entras en una prueba, en un padecimiento, digamos una enfermedad, el médico te dijo, tienes esto, y empiezas a sufrir ese padecimiento, tú sabes que la palabra de Dios dice que tiene una salida. Hay muchas cosas más en este texto. Dice que el Señor no va a permitir más de lo que tú puedas resistir. No permitirá que seas tentado más de lo que puedas resistir. En otras palabras, no va a darte una prueba más grande que lo que tú puedas llevar. Estate siempre seguro que cada vez que viene una prueba a tu vida, tú puedes manejarlo. Tú vas a estar bien. Como dice en inglés, you're gonna be okay. Vas a estar bien. No tienes que deprimirte, ni hallarte sin esperanza y que te sobretome la preocupación. Necesitas estar tranquilo, sabiendo que Dios está en control, porque Dios es soberano. Permite las pruebas, porque estas pruebas nos van preparando para la eternidad, amados. Estas son las pruebas que nos hacen a nosotros venir cerca de Dios, hallarle, buscarle, escudriñar su palabra, crecer en él. Sí, vamos a leer este texto en la Biblia de las Américas. Me gusta cómo está acá. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común. Dice allá que no sea humana, dice que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, diga conmigo, fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar. Dios es bueno, Dios es misericordioso, y Él te está... ¿Sabe algo más? Le digo algo. Aún cuando estás siendo enseñado, cuando Dios te está corrigiendo, ¿sí? Aún cuando estás siendo disciplinado, porque la disciplina es santa y es de parte de Dios, y Dios está ajustando cosas en nuestra vida por medio de un padecimiento, aún cuando eso está sucediendo, tú sabes que Dios no va a permitir más de lo que tú puedes soportar. Quiere decir que tú puedes soportar lo que está pasando, aunque parezca difícil. Sí, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape. Allá dice la salida, aquí dice la vía de escape. Quiere decir que tú tienes que pensar que cuando una prueba comienza en tu vida, ya Dios diseñó
el final de esa prueba, la fecha de caducación de esa prueba, digamos la fecha en que expira la prueba. Sí, entonces aquí tengo algunos consejos qué hacer mientras dura la prueba. No, yo sé ya que Dios no va a permitir que tú seas probado más allá de lo que puedes soportar. Y tú sabes ya que Dios diseñó una salida a la prueba. En el mismo momento que comenzó la prueba, ya la salida está diseñada. Ya Dios conoce el fin de esa prueba. ¿Me está siguiendo acá? Ya está diseñado. Entonces, ¿qué haces mientras está la prueba? Mientras que está la prueba funcionando, ¿qué tú haces? Alguna gente se desespera, alguna gente maldice, alguna gente se deprime, culpan a Dios y todo eso. Pero yo le voy a decir bíblicamente lo que tú puedes hacer cuando estás en una prueba y todo esto va a ser para bien. Luego le vas a dar gracias a Dios por la prueba. Yo le dije anteriormente, yo tuve una operación hace unos años atrás, una cirugía bastante grandecita. Y en esa cirugía, yo salí de la cirugía, estuve un año que casi no me podía levantar de la cama. Y yo lo único que hacía era orar y leer la palabra de Dios. Pero en ese año, muy duro, muy difícil, porque me pasaban por la mente luchas. Venían a mi mente luchas como, ¿qué va a pasar con la familia? Si tú no sales de esto, ¿qué va a pasar con tu esposa? Porque ellos te necesitan. Pero yo tenía que poner mi confianza completamente en Dios y el texto bíblico a mi lado todo el tiempo. Y yo le digo una cosa, después de haber pasado por esa prueba, yo le doy gracias a Dios por la prueba. Le doy gracias a Dios que pasé por esa etapa. Fueron días muy hermosos, de mucho gozo, una cercanía con Dios tremenda, algo que yo nunca había experimentado antes de esa prueba. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? No, yo no estoy pidiendo pruebas, yo no estoy diciendo al Señor, mándame otra vez otra cirugía. Yo no estoy planeando eso, ni estoy pidiendo para nada. No le estoy diciendo a usted que me gusta estar padeciendo. No, pero aprendí y podemos aprender a ser agradecidos y andar en comunión con Dios y andar en gozo cuando estamos padeciendo. No, le voy a dar aquí 8 maneras de desperdiciar la prueba, para que las aprendas y no la desperdicies. En otras palabras, aprovecha la prueba, porque viene algo bueno. Sí, no desperdicies la prueba. 8 maneras de desperdiciar la prueba. La primera manera de desperdiciar tu prueba, desperdicias la prueba si no crees que Dios tiene un plan por medio de esta. Si tú no entiendes que Dios tiene un plan en medio de la prueba, la vas a desperdiciar, porque tú vas a pensar que son cosas que simplemente te están dando por casualidad y no hayas que la mano de Dios está en el asunto. Entonces vas a desperdiciar la prueba y mi consejo es no la desperdicies. Presta atención, porque Dios tiene un plan en medio de la prueba. Le voy a decir algo, Dios siempre tiene un plan en medio de la prueba. No importa lo que estés padeciendo, Dios siempre tiene un plan en medio de la prueba. Un plan. Dice aquí en Job, capítulo 2, verso 7, y luego voy a leer el 9, del 9 al 10. Dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Fíjense que este texto ha sido criticado por los falsos ministros, falsos apóstoles de la prosperidad hoy en día, porque ellos dicen que Job estaba hablando aquí negativamente. Pero la Biblia dice aquí que no pecó Job. Si Job hubiera estado, como dicen ellos, confesando negativo, y por eso dicen ellos que le vino las cosas porque Job no tenía fe. Cantidad de tonterías, de veras. Porque Job era un hombre de fe. Pero ellos dicen eso. La Biblia dice aquí que no pecó Job. Job no pecó en esto. ¿Me está siguiendo acá? ¿Qué dijo Job? ¿Recibiremos de Dios solamente lo bueno? Y esa es mi pregunta contigo hoy. ¿Vas a recibir de Dios solamente lo bueno? Porque nos han enseñado
Muchas iglesias en el domingo hoy en día te están solamente enseñando a ti a recibir de Dios lo bueno y te están diciendo a ti que si yo oigo los evangelistas desde la plataforma hacer el llamado, dicen ven a Jesucristo que Él va a resolver todos tus problemas. Ven a Jesucristo que Él va a quitar todos tus problemas. Eso es falso, amados. No, al contrario, cuando vienes a Cristo tienes otros problemas nuevos. Se te añadió ahora persecución. El Señor no dice que vengas a Él porque Él te va a quitar los problemas. Él te dice que va a estar contigo en medio de los problemas. Nada te va a apartar de su mano. Él va a caminar contigo en medio del problema. Pero no dijo que te lo va a quitar. Sí, David dice ahí en el Salmo 23, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Yo le estaba orando al Señor tiempo atrás y decía, Señor, ¿por qué me critican? ¿Por qué me persiguen? Yo en las misiones, hace muchos años atrás, trabajando en las misiones joven, y mucho padecimiento en cuanto a persecución y críticas y cosas. Y yo le decía, Señor, quítame a los enemigos, quítalos, remuévelos. Esa era mi oración, hasta que entré un día y vi el Salmo 23 con una luz nueva. Y Dios me habló ahí en el Salmo. Dice el Salmo, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y ahí el Señor habló a mi vida. Me dijo, yo no te voy a quitar los angustiadores. Yo no te voy a quitar los enemigos. En inglés dice, adereza mesa delante de mí. Dice, in the presence of my enemies. Dice, en presencia de mis enemigos. Mis angustiadores son mis enemigos. Y el Señor dice, yo no te voy a quitar los enemigos, los voy a dejar ahí, pero te voy a servir la mesa delante de ellos para que te sientes y comas y te vean comer. Y el enemigo que te dijo que tú no podías tener ese bistec, ahora está viendo cuando tú te lo comes. ¿Me estás siguiendo acá? Y eso es lo que hace Dios. Dios hace justicia delante de tus enemigos para que ellos la vean. Él no te los quita, Él los deja ahí. Porque teniendo enemigos, tú creces. Los enemigos traen crecimiento, te traen a ti crecimiento. ¿Me estás siguiendo acá? Tú tienes que tener a un Judas sentado a la mesa, en tu directiva posiblemente. Alguien que está ahí mirando en qué te va a robar, o en qué te va a perjudicar, o cómo puede entregarte. Y un líder maduro es un líder que cuando se sienta a la mesa puede tener a un enemigo ahí sentado a la mesa y tener el carácter lo suficiente fuerte como para no ser amedrentado, para poder ejercer el oficio en presencia de tus enemigos. ¿Cuánto me dicen gloria a Dios en esto? Y los enemigos, Jesús dijo, del hombre son los de su propia casa. A veces el enemigo es un familiar, es un pariente que te tiene envidia y te detesta y siempre está hablando mal de ti. Y tú tienes la seguridad y el carácter de que puedes reinar en vida, aún en presencia de tus enemigos. Gloria a Jesús. Si usted no siente la presencia de Dios con eso, yo no sé, pero gloria a Dios, qué promesa tan tremenda. ¿Aceptaremos de Dios solamente las cosas buenas, como me enseñaron el domingo? No. También las cosas malas, también la prueba, también el padecimiento, también la persecución. Entonces, nosotros tenemos que entender de que Dios tiene un plan y nosotros no queremos desperdiciar esa oportunidad. Sí, no podemos desperdiciar la prueba si no crees, dice, desperdiciarás la prueba si no crees que Dios tiene un plan por medio de esta. Ahora ya sabemos que Dios tiene plan por medio de esta. Número 2, desperdiciarás la prueba si crees que es maldición en lugar de un don, un regalo. Si nosotros tenemos la teología incorrecta y pensamos, y algunos por ahí predican y le dicen a usted que a usted le están pasando cosas porque no tiene suficiente fe, o que le están pasando cosas porque no está confesando, o porque no está diezmando lo suficiente, o porque no está dando lo suficiente, y lo acusan a usted y lo condenan con esas cosas, ¿verdad que sí? Y le dicen que es una maldición. Estás padeciendo porque es maldición, porque ellos enseñan que bendición, en la bendición no hay padecimiento. Ellos enseñan de que si tú tienes fe nunca te va a pasar nada malo. Y eso es falso. La fe te da fuerzas en medio de la prueba, pero no te quita la prueba. Yo le hablé la semana pasada sobre los héroes de la fe, ahí en el capítulo 11 de Hebreos. La fe te prepara, la fe te purifica, la fe te da crecimiento, ¿sí? En medio de la prueba, en medio de la prueba. No, amados, no reciba eso. Nunca dejes ese pensamiento venir de que te están pasando cosas porque estás pagando por algo que hiciste o porque es maldición.
Dice Gálatas capítulo 3, verso 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Se acuerda que la ley decía, nos daba una lista de maldiciones? La ley decía, ahí en Deuteronomio, dice, acontecerá que si oyeres la voz de Jehová, tu Dios, ahí en Deuteronomio 28, para poner en práctica estos mandamientos que te prescribo hoy, bendito serás en tu entrar y tu salir. Bendita será tu alteza de amasar. Bendito será en el campo. Y todo es bendición. Pero del verso 15 en adelante dice, pero acontecerá si no escuchas la voz de Jehová tu Dios, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y ahí te da una lista de maldiciones. Quiere decir que si te portabas bien, recibías bendiciones. Si te portabas mal, recibías maldiciones. Esa era la ley. Pero nosotros estamos en gracia. Y la maldición de la ley fue removida. Solamente queda la bendición. Y el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ahí está en el capítulo 1 de Efesios. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Sabe por qué? Porque Él se hizo maldición por nosotros. Él llevó la maldición sobre Él en la cruz, para que nosotros seamos libres de eso. O sea, nunca piense que estás padeciendo algo porque es maldición. Para nada. No hay ninguna maldición en los hijos de Dios. Ninguna maldición, amado. Yo sé que hay pastores que le lean a usted Malaquías 3 el domingo y le dicen, si usted no da el diezmo, maldito soy con toda maldición. Amado, esa es la ley. Esa es la ley. La ley metió todo bajo maldición. Lo encerró. Todo maldición. Él dice el texto, lo encerró, todo bajo maldición. Pero nosotros estamos en un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Y en este nuevo pacto, amado, nosotros estamos viviendo en esa gracia de Dios, de que la maldición ya terminó, ya fue pagada, ya se pagó por ella, ya se cerró el trato. Ya no hay más maldición para los que están en Cristo Jesús. Dice el Salmo 84:11, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Nosotros andamos en integridad porque Dios nos permite por su gracia andar en integridad. Dice que no quitará el bien. No quitará el bien. Quítate eso de la cabeza de que estoy en una maldición. El número 3, desperdiciarás la prueba si buscas soluciones humanas por encima de acudir a Dios. Cuando viene la prueba a tu vida, tú puedes hacer dos cosas. O acudes a Dios y permites que esta prueba te refine, que esta prueba te purifique, que esta prueba te haga crecer, que el gozo en tu vida crezca. Puedes hacer eso. O puedes buscar soluciones humanas por encima de las de Dios. Digo por encima de las de Dios porque no le estoy diciendo que rechace soluciones humanas. Le voy a dar un ejemplo. Si usted se enferma, no hay ningún problema en que usted vaya al médico. Si usted se enferma, usted vaya al médico. Si le duele una muela, vaya al dentista. Si tiene dolor de cabeza, pregúntele a su médico primario. Si tiene problemas de dolor en el cuerpo, lo que sea, no hay ningún problema con que usted busque la ayuda de los médicos. Dios usa a los médicos. Pero tú no pones al médico primero, tú pones a Dios primero. Si tú tienes problemas financieros, tú no te vas a un prestamista corriendo a buscar la solución. Tú primero vas a Dios y, Señor, estoy padeciendo esta escasez, estoy padeciendo esto. Sí, y confío en ti de que tú estás en medio de todo y algo bueno va a salir de esto. Yo sé que hay un propósito en esta prueba. Tú estás en ello, hay un plan. Sí, estás tranquilo. Me estás viendo acá, pero busca las soluciones primero en Dios. Primero en Dios. Antes de ir al médico, busca la solución en Dios. Habla con tu Padre Celestial en el nombre de Jesús. Explícale a Dios lo que está en tu corazón. Él ya lo sabe antes que tú se lo digas, pero Él quiere que tú se lo digas. Dígale, Señor, estoy pasando esto. Tú sabes lo que estoy pasando, Señor. Tú sabes hasta cuánto puedo resistir, Señor. Dame gozo en medio de este padecimiento. No preguntes por qué te vino la prueba. Pregunta para qué es la prueba. Hay una diferencia muy grande en esto. Una cosa es estar diciéndole a Dios, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Eso es lo que primero hace el ser humano. Cuando le está pasando algo malo, dice que Dios,
en su percepción es malo, porque quizás no es malo, pero que ellos creen que es malo, lo primero que hace es, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me pasa a mí y no le pasa a otra persona? ¿Por qué me pasan a mí todas estas cosas? Esa es la pregunta incorrecta, amados. Lo que tú tienes que preguntarle a Dios es, ¿para qué me está pasando esto? No ¿por qué? Eso es estar llorando en el pantano. No. La pregunta correcta es, Señor, ¿para qué? Muéstrame, ¿para qué es esta prueba? ¿Qué es lo que me estás enseñando en este momento de aflicción? Dice aquí el texto, 2 Corintios capítulo 1, verso 8 y 9, dice, porque hermanos no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación. Mire Pablo lo que dice aquí, que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. Él pensaba, esa era su percepción, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Este es Pablo hablando. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Dice el texto aquí, habíamos perdido la esperanza, pero dice, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios. Sentencia de muerte. A lo mejor viene el médico y te dice, ¿sabes qué? Tienes cáncer. Sentencia de muerte. O tienes una enfermedad que no tiene cura. Sentencia de muerte. Sí, para que confíes en Dios y no en tus fuerzas. Para que confíes que Dios es poderoso para darte la salida. Para que confíes que Dios ya diseñó una salida a tu prueba. Número 4, desperdiciarás la prueba si piensas más en salir de esta que en glorificar a Dios en medio de ella. Aquí viene la ansiedad. Empieza la prueba y tú estás desesperado por salir de ella. Y si usted ha aprendido algo, cuando usted va envejeciendo, no sé si usted se ha dado cuenta que las pruebas duran a veces más tiempo. ¿Cierto o no? Mira, tú te caías y te quebrabas un pie, te ponían un yeso y a los 21 días te quitaban el yeso y tú estabas corriendo otra vez. Para ahora que tienes 75 años de edad, si tú te caes y te rompes un hueso, vas a estar quizás meses para poderte recuperar de eso porque tus huesos ya no son los mismos, no tienen la misma flexibilidad de cuando eras un niño. La prueba dura más, ¿no se ha dado cuenta usted de eso? Y según usted va creciendo en Cristo, a veces las pruebas duran más tiempo y tú creces en paciencia porque ahora tú estás equipado y tienes más paciencia. Sí, pero si tú estás más preocupado en salir de la prueba que en glorificar a Dios, estás desperdiciando la prueba. Y no la desperdicies. No desperdicies la prueba buscando una salida rápida. Estate tranquilo. El Señor te va a mostrar. Sí, y vas a tener una paz. Yo cuando a mí me operaron el primer mes, segundo mes, yo estaba ya desesperándome y dije, Señor, ¿qué está pasando? Ya llevo un mes, 2 meses aquí acostado y no me puedo levantar. Yo pensaba que esto iba a ser poco tiempo. Y empecé a desesperarme y tenía mucha ansiedad. Hasta un día que estaba en mi recámara saliendo así y vi una toalla, iba a tomarla para secarme y ahí el Espíritu Santo me habló en el libro de Santiago. Hasta que esta prueba no se perfeccione, no te va a ser quitada. Y entonces ahí el Señor me mostró que la prueba tiene un tiempo de perfección. O sea, tiene que ser perfeccionada. Tiene que ser perfeccionada. Y mientras que no es perfeccionada, tú estás padeciendo. Y cuando yo entendí eso, dije, Señor, yo sé que esto puede ser que sea para largo. Y bueno, tú tienes un plan en esto. Entonces yo me voy a estar tranquilo. Y a partir de ese día yo entré en una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y estuve tranquilo y el resto de los meses estaba tranquilo. Yo sabía que iba a tomar tiempo, pero que Dios estaba en control. Me está siguiendo acá, aprendí la lección, pero al principio me desesperé. Le estoy confesando aquí mis debilidades, hermano. Le estoy diciendo aquí mi humanidad, le estoy compartiendo mi humanidad y mi experiencia en esto. Sí, porque hay gente que ve al predicador y dice, este es un superhombre, un super fe. No, amado, los que son super fe, tenga cuidado. Somos frágiles y aprendemos lecciones. Dice aquí
Filipenses capítulo 3 verso 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, dice, para ganar a Cristo. Diga, para ganar a Cristo. Venga a Juan capítulo 14, verso 4, y este es Jesús hablando, dice, oyendo Jesús, vamos a ponerlo en pantalla aquí, oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Allá arriba dice para ganar a Cristo, para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. La enfermedad, en este caso, es para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. ¿Se acuerda lo que le dije? No pregunte por qué te está pasando esto, sino pregunta para qué te está pasando. Aquí dice Jesús claramente, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Y esa debe ser la perspectiva nuestra. Sí, nuestra prueba es una oportunidad para glorificar a Cristo, glorificar, darle gloria a Dios en medio de la prueba. Número 5, desperdiciarás la prueba si tratas como los que, dice, si la tratas como los que no tienen esperanza. Si te comportas como los que no tienen esperanza, amado, vas a desperdiciar la prueba. Compórtate como un redimido, como una redimida, como un hijo de Dios, una hija de Dios. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 y 14. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. No os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Sí. Aquí el resto del texto dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Esa es la esperanza de la resurrección. Pero, en la segunda venida de Cristo. Pero, ese es el contexto. Pero está diciendo acá, no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Tú no puedes comportarte como los que no tienen esperanza. Los que no tienen esperanza están pasando las cosas que le vienen en esta vida solos. Y muchos de ellos no pasan nada o pasan muy poco. Ya le dije, están haciendo fiesta. Y cuando les pasa algo, se les cae el mundo arriba. Porque no tienen esperanza. Algunos, en medio de un padecimiento, es que vienen a esperanza. Algunos encuentran a Jesús, son hallados en Él. Sí, el Señor usa un padecimiento en su vida para atraerlos a Él. Muchos de ustedes vinieron a Cristo porque estaban padeciendo algo y era más grande que ustedes. Usted no se da cuenta que el Señor ya los tenía apartados para salvación y permitió que viniera esto a su vida para atraerlos. ¿Me está siguiendo acá? Ya Dios los tenía, a usted ya los tenía en la mira, ya estaban separados para salvación. Y por eso el Señor permitió pruebas en su vida. Pero bueno, el número 6, desperdiciarás la prueba si pierdes la oportunidad de ver lo eterno en contraste con lo temporal. A veces vemos la prueba como algo temporal, como algo que solamente sucede acá y que no tiene trascendencia. Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 7 versos 2 y 3, dice, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. No desperdicies esta oportunidad. Busca el contraste eterno en ella. Busca. Date cuenta que lo que estás pasando tiene una importancia en la eternidad. ¿Me estás siguiendo acá? Dios te está preparando, te está refinando, te está purificando, te está dando crecimiento, te está haciendo crecer en santificación.
Dice Salmo 90, 12, dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y date cuenta que lo que tú estás padeciendo es temporal. Compáralo con la eternidad. El padecimiento que tú tienes hoy en día es muy pequeño cuando tú lo ves en la foto más grande. ¿Me estás siguiendo acá? Cuando ves la eternidad. Sí, que es infinita, que no tiene fin. Y cuando usted ve el tiempo en que moramos en esta tierra, en este cuerpo de humillación, lo limitado que es, tú te das cuenta y dices, wow, y tu mente se va a las cosas celestiales, no a las temporales. Número 7, desperdiciarás la prueba si no aprovechas la oportunidad para avanzar en santificación, lidiar con pecados que molestan tu crecimiento, purificar tu fe. Si esta prueba que vino a tu vida, sea lo que sea, problemas familiares, la pérdida de un ser querido, una enfermedad, lo que sea, la prueba esta que vino a tu vida, ¿me está viendo acá? Si la pasas desapercibidamente y no te das cuenta de aquellas cosas que no agradan a Dios en tu vida y es oportunidad para dejarlas, entonces habrás desperdiciado la prueba. Hay cosas en nuestra vida, amado, el que está padeciendo, está enfermo, está con dolor, lo menos que está pensando es en ir y pecar. ¿Me está oyendo acá? Cuando tú estás padeciendo, amado, dígame amén en esto, lo menos que está en tu mente es desobedecer. Eso es lo que hace la prueba, nos pone bien obedientes, nos hace bien obedientes. Aprovéchala. Dice aquí, Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7, dice, en lo cual vosotros os alegráis ahora, dice, aunque ahora por un poco de tiempo, diga conmigo, poco de tiempo, es necesario, dice, sí es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Lea esto aquí. Sí es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Es una necesidad. La prueba es una necesidad. Es necesario que pases por la prueba para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Diga conmigo, la prueba es necesaria. Sí, aprovéchala para purificación. Dice el 8, punto número 8, desperdiciarás la prueba si no aprovechas la oportunidad para hablarle a otros de Cristo. ¿Qué oportunidad para hacer evangelismo? ¿Qué oportunidad para hacer evangelismo? ¿Qué oportunidad para dar testimonio de Cristo? Yo una vez fui con mi hermano a un médico, un doctor, estábamos, y creo que era mi mamá, si no recuerdo bien, que estaba adentro, y la llevamos a un examen o algo, no recuerdo bien. Lo tengo por ahí, ya hablé de esto anteriormente y di quizás detalles que ya no me acuerdo de ellos, fíjese usted. Pero recuerdo que estábamos ahí, estábamos en el lobby, es decir, en la sala de espera en el hospital. Y yo recuerdo que hay un hombre que sale y tiene un yeso puesto. Un yeso, se quebró el brazo y traía un yeso puesto. Y este hombre, escuche bien esto, porque esto está bien tremendo. Este hombre, viene a la enfermera porque estaba muy lleno, parece adentro, y le estaban administrando medicamentos acá. Y viene la enfermera con un suero que traía en uno de esas, como un tripié que traen ahí, ahí tienen enganchado el suero, y viene a ponerle el suero a él, y él le dice a la enfermera, ¿tú sabes por qué yo estoy aquí? Y la enfermera le dice, sí, es que tienes una fractura. Y no, dice, eso no es por la razón por la cual estoy aquí.
No, si dice la enfermera, yo vi los rayos X, estás fracturado. No, esa no es la razón por la cual estoy aquí. Yo estoy aquí porque Dios sabía que tú ibas a estar aquí hoy. Y Él permitió de que yo me fracturara mi brazo para que yo te encontrara a ti y te hablara de Cristo. Él murió por ti, Él fue a la cruz por ti. Bueno, le predicó el evangelio y cuando yo veo en unos minutos está orando por la enfermera y la enfermera se está entregando al Señor. Y dije, wow, qué tremendo. Y entonces de pronto se va la enfermera y entra una persona y se sienta al lado de él. Y él le dice a la persona, ¿tú sabes por qué yo estoy aquí hoy? La persona le dice, bueno, estás aquí porque yo veo que tienes ahí un yeso puesto, te parece que te fracturaste el brazo. Y dice, no, esto es lo que Dios usó para traerme aquí. Sí, Dios permitió que yo me fracturara el brazo porque tú ibas a estar aquí en este momento sentado a mi lado. Y yo te iba a hablar de Cristo. Él fue a la cruz por ti, Él murió por ti y le predicó ahí el evangelio, amados. Y este muchacho, cuando vengo a ver, está orando por él. De igual manera. Y así lo hizo con 3 personas. Y se entregaron todos a Cristo. Sí. Y entonces, ahora me recuerdo bien. Yo estaba solo y en eso llegó mi hermano. Yo estaba solo en la sala de espera. Y en eso llegó mi hermano. Y mi hermano va y se sienta al lado de él. Y cuando mi hermano se sienta al lado de él, el hombre le dice, ¿tú sabes por qué estoy aquí? Y mi hermano lo mira y dice, pues no sé, parece que te quebraste el brazo, te fracturaste. Dice, no. Yo estoy aquí porque Dios sabía que tú ibas a venir hoy y ibas a estar aquí. Y Dios permitió de que yo me quebrara el brazo para que yo te hablara a ti de Cristo. El Señor murió por ti, Él fue a la cruz por ti, Él murió por tus pecados, Él te ama, Él quiere salvarte. Hoy es el día de salvación. Y le predicó a mi hermano el evangelio. Pero mi hermano ya es creyente. Y mi hermano se voltea y le dice mi hermano, no, yo ya soy cristiano, dice, yo ya me entregué a Cristo. Dice el hombre, wow. Y mi hermano le dice, no solamente yo soy cristiano, ese que está sentado ahí, señalándome a mí, ese es mi hermano y él es misionero. Y el hombre dice, ¿cómo? ¿Cómo misionero y está callado ahí? Y gente perdiéndose. Y el hombre hasta me reprende. Y yo no sabía si me iba a meter debajo de la silla, dónde me iba a meter, pero recibí un ejemplo tremendo en ese día. Esta persona se fracturó un brazo y aprovechó la oportunidad para hablarle de Cristo a todas las enfermeras que él pudo ahí en el hospital y también a todo el que se le sentó a su lado. Un evangelista tremendo, amado. Y yo, que soy ministro del evangelio, estoy sentado allá calladito sin aprovechar la oportunidad. ¡Qué vergüenza! El Señor me reprendió en esa hora. En esa hora me dio vergüenza de ser predicador. Dije, ¿cómo es posible que soy predicador del evangelio y estoy callado? Este hombre acaba de darme una lección tremenda. Gloria a Jesús. No desperdicies la prueba. Si no aprovechas la prueba como una oportunidad para hablarle a otros de Cristo, estás desperdiciando la prueba, amados. Dios te lleva al hospital, háblale a otros de Cristo. Dios te lleva a un parque, a lo que sea, háblale de Cristo, aunque estés en medio de una prueba. Si vas al mercado, estás padeciendo, háblale a otros. Aprovecha la oportunidad. Especialmente si hay otro que está padeciendo algo semejante a lo tuyo, algo similar a lo que tú estás padeciendo. ¿Sí? Yo conozco una persona que tenía cáncer y tenía que ir a darse las fusiones esas que le daban de tratamiento, la quimioterapia y radiaciones y cosas así. Y cada día que iba, estaba predicándole a todas las personas que se le sentaban al lado. Y todos los que estaban en esa sala eran pacientes de cáncer, muchos sin esperanzas. Ya el médico les había dicho que no iban a salir y que iban a morir de esa enfermedad. Y esta persona que yo conozco aprovechó todo el tiempo durante el tratamiento y se ganó a muchas personas para Cristo ahí en el hospital. No desperdicies la oportunidad. Entonces, bueno, esta es la primera y le voy a hablar de la segunda y ya con eso vamos a terminar. Pero déjeme hablarle de la segunda. La primera que le compartí aquí es no desperdicies la prueba. Y la segunda, ya le dije 8 cosas, 8 maneras de no desperdiciar la prueba. Y número 2, agradece a Dios por el privilegio de ser probado. Al final del día, amado, gratitud es lo que te va a traer la paz que sobrepasa todo entendimiento. Agradece a Dios por el privilegio de ser probado. ¿Cómo es eso, amados? Ser probado, ser pasado por el fuego, es un privilegio, es un privilegio.
Mire, le voy a leer el texto. Venga conmigo a Filipenses capítulo 3, verso 8. Dice aquí, ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Se acuerda que lo mencioné antes? Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Fíjese lo que trae el padecimiento. Y luego dice, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? A ver, creo que no lo puse todo en pantalla. Aquí está la parte final del texto. Sí, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo está diciendo, todo lo que yo paso es un privilegio porque me permite padecer algo de lo que Cristo padeció. Y me hago semejante a él en estos padecimientos. En otras palabras, te identificas con Cristo. Puedes llegar a conocerle mejor, ahí lo dice el texto, cuando estás en medio de padecimiento. Entonces, agradece a Dios por el privilegio de ser probado. Aquí va otra. Primera de Pedro, capítulo 4, dice el verso 12 y 13, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. En otras palabras, a veces tratamos la prueba como que es algo fuera del ordinario, como que es algo que nadie más está pasando, y el mismo texto nos dice que en el mundo entero hay personas padeciendo lo mismo que nosotros, y lo queremos tratar como algo aislado. Dice aquí, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Específicamente, amados, los padecimientos que tienen que ver con la predicación del evangelio. Lo que estoy queriendo decir en esta hora, amados, lo que estoy queriendo decir en esta hora, con este último punto, cuando tú eres probado, tú gozas del privilegio en identificarte con tu Salvador, que padeció por ti. ¿Me está siguiendo acá? Que dio su vida, que fue torturado, que derramó su sangre por tus pecados. Te identificas en esos padecimientos, eres copartícipe. Y en esto están de acuerdo Pedro y Pablo. En esto están de acuerdo el apóstol de la circuncisión y el apóstol de la incircuncisión, porque esto afecta a todos, a judíos y a gentiles. ¿En qué aprendemos en todo esto, amados? Que la prueba tiene un propósito. Tiene un propósito. Entonces, para terminar, déjeme regresar un momentito al Salmo 92 y vamos a leerlo juntos. Y esto usted se lo va a grabar en su mente. Y cuando le pregunte a usted a alguien por qué sufren los justos, por qué los impíos no sufren, o parece que todo les va bien, y por qué sufren los justos, usted viene y le lee este salmo, Salmo 92, 7, márquelo ahí en su Biblia. Cuando brotan los impíos como la hierba, cuando les va bien, y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Esa es la razón por la cual le va bien. La razón por la cual le va bien al impío. Y la razón por la cual le va mal al justo. Y aquí, volviendo a la parábola del rico y Lázaro, dice, Abraham le dijo al rico, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado
aquí y tú atormentado. En otras palabras, Dios le permite a algunas personas padecer. Dios les permite a algunas personas padecer en esta vida mientras nos acercamos a Dios, mientras vamos preparándonos para la eternidad. ¿Me está viendo acá? Y eso es un privilegio. Mientras que algunas personas parecen que no padecen y todo le va bien y todo es fiesta. Usted esté tranquilo. Usted no quiere estar en la posición de ellos. Usted prefiere estar en la posición suya. En el día del padecimiento. Usted prefiere estar en la casa de luto y no en la casa de fiesta, como dice Salomón. Espero esto sea edificación para su vida, amado. Aquí le voy a dejar algo más de material y si no se ha suscrito al canal, hágalo acá. Seguimos adelante. Bendiciones de lo alto.